viable que en un incidente de cesación de prisión preventiva se efectúe una revaloración de las instrumentales que en su tiempo dieron lugar a la detención cautelar. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. La lectura del cese de prisión preventiva para Mauricio Fernandini se daría en este momento. Las expectativas eran altas, aunque tanto la defensa como la fiscalía prepararon sus pruebas de manera convincente. Al final, la decisión recaería únicamente en el juez. Sin duda, si se impone como requisito la incorporación de nuevos elementos de convicción, estos deben ser posteriores a la decisión de aplicar la prisión preventiva y por ello a los efectos de su estimación jurídica. Es imprescindible que posean virtualidad suficiente para revertir los motivos iniciales que sustentaron la medida coercitiva. En esa línea, no es viable que en un incidente de cesación de prisión preventiva se efectúe una revaloración de las instrumentales que en su tiempo dieron lugar a la detención cautelar. Quinto, de acuerdo a lo señalado en la norma que se consignó en el fundamento tercero y la jurisprudencia o las casaciones emitidas por la Corte Suprema, también contenida en el fundamento cuarto, se tiene que este juzgado sobre determinados temas que se han señalado en audiencia no va a emitir pronunciamiento. Si tenemos 5.1 en el extremo de que al inicio de su ponencia la defensa técnica cuestionó el tipo penal que se le atribuía a su patrocinado, de igual modo la calidad de cómplice de su patrocinado, situación que no es materia de cuestionamiento en una audiencia de cesación de la prisión preventiva, por lo que, según se ha señalado anteriormente, en respecto de elementos de convicción en cuanto a la al presunto delito que se le atribuye. 5.2 tampoco es materia de cuestionamiento los hechos o los elementos de convicción respecto de los hechos que se le atribuyen al imputado, porque no se han cuestionado estos elementos en base a nuevos elementos, sino respecto del peligro procesal. Y 5.3 tampoco es materia de cuestionamiento el arraigo familiar por parte del investigado y la gravedad de la pena, que en este caso, en el arraigo familiar, la sala considera que no tiene arraigo familiar, pero no ha sido materia de exposición por la defensa, y en cuanto a la gravedad de la pena, está contenida en la sentencia de primera instancia de la prisión preventiva, tampoco ha sido materia de cuestionamiento, por lo que no se va a emitir pronunciamiento en esos 3 puntos. Sexto, en cuanto a los cuestionamientos señalados por la defensa, se tiene 5.1 en cuanto al arraigo domiciliario. En la resolución de primera instancia no se desconoce que el investigado cuente con arraigo. Se dice que tiene arraigo, pero que no sería de calidad. No obstante ello, la Sala Penal de Apelaciones, en segunda instancia, ha señalado que está acreditado el domicilio del investigado en el predio ubicado en Avenida Felipe Pardo y Aliaga 296, departamento 402, San Isidro, Lima. Esto es, para efecto de la segunda instancia, por la cual se declara ejecutoriada la resolución de primera instancia, sí contaría con arraigo domiciliario, por lo que carece de objeto pronunciarnos, ya que según la Sala Penal de Apelaciones sí tiene arraigo domiciliario. No es una materia, y pese a eso, la Sala Penal de Apelaciones confirma la resolución de primera instancia. Por lo que estos como no es materia de cuestionamiento, en el sentido de que dicha situación ya fue reconocida por la Sala Penal de Apelaciones, entonces no vamos a emitir pronunciamiento en ese sentido, lo cual se encuentra a folio 67 de la sentencia de segunda instancia en el apartado F. 6.2 en cuanto al arraigo laboral. Sobre el arraigo laboral se han presentado hasta por duplicado contratos respecto al alquiler del inmueble ubicado en Conde
Conde de la Moncloa, en San Isidro. De igual manera también el predio ubicado en calle La Marina, en Chiclayo. En ambos casos se han presentado los pagos correspondientes por concepto de impuesto, por lo que ello implicaría que, por dicho concepto, el investigado o quien lo represente estaría obteniendo un ingreso a favor del investigado por dicho concepto, por lo que consideramos que, a diferencia de lo resuelto en la medida de prisión preventiva, que no se habría acreditado ningún tipo de pago, en este caso sí se está acreditando, por lo que consideramos que sí tendría este tipo de ingresos el hoy investigado. 6.3, en cuanto al peligro de obstaculización, en la resolución de primera instancia se hizo referencia a que el investigado se habría desprendido de algunos bienes para efectos de donar a su hermana, quien cuenta o tiene en la actualidad cierto tipo de enfermedad. Y se había cuestionado el hecho de que se había donado ese bien a la hermana y poniendo determinadas cláusulas como que no podría disponer del bien. Y estando su estado de salud, se consideraba o se consideró en dicho momento de que el investigado pues estaría en el supuesto de, perdón, si la hermana no podía disponer del bien, en el supuesto de ocurrirle algo a la hermana, quien va a heredar al final sería el propio investigado. En ese sentido, bajo ese aspecto, es que se habría advertido el periodo de obstaculización por parte del investigado. Si bien es cierto, para esta audiencia nos han traído la resolución emitida por un juzgado transitorio, el juzgado transitorio especializado en extinción de dominios de la sede de Lima, en cuya parte resolutiva declara fundado el pedido de la Fiscalía y emite la orden de inhibición de disposición respecto de los siguientes inmuebles. En el caso del investigado, respecto de el predio ubicado en la avenida San Felipe, perdón, en la avenida Felipe Pardo Aliaga 298, y el estacionamiento también en la avenida, el estacionamiento número 6 en la misma avenida, y del vehículo motor Volkswagen de placa BMW 120. Dicha situación, en cuanto a la inhibición, por un lado, es un proceso que está en trámite. Lo segundo es, respecto de los otros bienes, no existe, o al menos de la documentación ofertada, no se ha advertido de que exista algún tipo de inhibición o medio o mecanismo por los cuales se pueda trabar para efectos de impedir lo que la defensa habría argumentado, de que al haber estado o estar ya con una resolución de inhibición, ya no podría el investigado afectar dichos bienes. Pero sobre esto hay dos situaciones. Una primera, de que respecto de los otros bienes no hay ninguna resolución, o al menos no se ha apuntado. Y lo segundo es de que los otros bienes, revisando la primera resolución de prisión preventiva, están a nombre de la hermana del investigado, no a nombre del investigado. Y en esta orden de inhibición no se ha hecho mención a dicha situación respecto de la hermana del investigado, por lo que en cuanto a la situación del periodo de obstaculización, consideramos que no ha sido desvirtuada en audiencia para efectos de poder amparar dicho periodo. En este sentido, tenemos que, respecto de lo resuelto en primera instancia, es decir, falta de arraigo domiciliario, laboral, gravedad de la pena y periodo de obstaculización, solamente se ha inervado el tema del arraigo domiciliario porque la Sala Penal de Apelaciones ha señalado que sí tiene domicilio. Y en cuanto al arraigo laboral o de negocios, en cuanto a la documentación ofertada por la defensa técnica, pero estaría PT, se mantendría latente la gravedad de la pena, el peligro de obstaculización y, a su vez, lo señalado por la Sala Penal de Apelaciones de que
no tendría arraigo, porque indica, no se evidencia que requiere de la presencia física de su hermano para su cuidado y mejoría. En ese sentido, el contar con familia, para efectos del investigador Jorge Mauricio Fernandini Arbolú, indubitablemente no acredita sustentar arraigo a su favor, por lo que no tendría arraigo familiar. En ese sentido, se tiene que, lo señalado por la defensa técnica, si bien es cierto, ha desvirtuado una de las razones por las cuales se ha dictado mandato de prisión preventiva, con los nuevos elementos que ha presentado en cuanto a los pagos realizados por los alquileres, pagos de impuestos, pero respecto de los demás extremos, no ha sido, en unos casos no ha sido materia de sustentación o de cuestionamiento, y por el otro no han sido debidamente desvirtuados para efectos de enervar el mandato de prisión preventiva dictada en su momento en contra del investigado Jorge Mauricio Fernandini Arbolú. Estando a lo antes señalado y de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código Procesal Penal, se resuelve: 1. Declarar infundada la solicitud de cesación de la prisión preventiva formulado por la defensa técnica de Jorge Mauricio Fernandini Arbolú, y 2, que ha notificado en este acto los concurrentes con el dictado de la presente resolución. Señor fiscal, lo resuelto. La defensa técnica, doctor. Interpongo recurso de apelación, doctor, y me reservo a sustentarlo cuando me notifique la resolución. Muy bien, estando relacionado por las partes, se da por concluida la audiencia. Señores, muy buenas tardes. Pueden cortar el video. Gracias por su participación. Señor especialista, para efecto de la transcripción, no se olvide notificar al abogado defensor del solicitante. Señores, muy buenas tardes.